Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer unos aros muy bonitos que son como estos, pero con una forma distinta aquí abajo. El otro día hicimos estos, son preciosos realmente. Para las que están eligiendo las joyas que van a empezar a vender, les digo que estos tienen mucha salida, porque no son muy caros, son de un costo bajo, y lo que sí les recomiendo hacerlos en buenos materiales, con bonitas piedras, perlas verdaderas, ¿no es cierto? Que todo sea efectivamente del metal que ustedes lo venden, si es plata, oro o lo que sea, y bien terminados. Ese es el secreto. Bien, ahora vamos a hacer uno que esta parte de acá es triangular, para hacer una forma distinta, porque hay mucha gente que no le gusta, ¿no es cierto?, la forma esta redonda. Aquí tenemos otros ejemplos que les mostré la otra vez. ¿Ven? Estos son también de lado, pero son todos redondos. Entonces ahora les voy a mostrar cómo se pueden hacer estos aros triangulares. Para eso hemos elegido estas lindas piedras, estas mostacillas. Para esto vamos a necesitar cortar dos alambres. En este caso lo voy a hacer de plata también. En el anterior las piedras eran de 10 milímetros, así que lo cortamos de 13 centímetros, me parece. Ahora estas piedras son más pequeñas, así que lo vamos a cortar de 10 centímetros. Estas piedras son de 8 milímetros aproximadamente. Son unas piedras craqueladas rosas, muy bonitas. Muy alegres. Así que vamos a cortar dos alambres de 10 centímetros. Con eso es suficiente. Acuérdense siempre de cortar primero un alambre y con esa medida cortar el otro, para que los aros les queden exactamente iguales o lo más iguales posible, ¿no? Pensando que son hechos a mano, porque la gracia de todas estas joyas es que son hechas a mano, por lo tanto son exclusivas. Nunca vas a tener una joya exactamente igual a la otra, y esa es una de las gracias, ¿no es cierto? Así que vamos a partir con esto. Entonces, dos alambres de 10 centímetros necesitas para estos aros. Acuérdense bien de limar una de las terminaciones para hacer un loop. Con el alicate redondo me pongo de tope en la punta más chica al principio del alicate y hago un círculo completo, una P, ¿no es cierto? Hago los dos al mismo tiempo para que no me queden diferentes. Esto es lo que yo uso como base, ¿ok? Yo uso como base este círculo. Me conviene pasarle el alicate para que quede bien duro. Lo endurezco inmediatamente. Me preocupo que quede bien cerrado. Si es necesario estar con un alambre muy suave, lo golpean, incluso se puede golpear. Ok, y ahora vamos a hacer el triángulo. Para eso, me pongo a continuación con la parte más angosta de mi alicate, de punta fina, y hago 45 grados. Me pongo acá, justo donde topa, y hago 45 grados. Me pongo acá y hago 45 grados. ¿Se fijan? Y va quedando un triángulo. A mí me gusta hacerlo con un loop al medio, pero hay gente donde topa, o sea, tienes que ponerlo ahí. No bajar hacia abajo, sino que tope ahí. Y ahí hacen el doblez de 45 grados. A mí me parece que ahí está bien. En la mitad, ¿no es cierto?, voy a doblar en 90 grados. Entonces, lo tomo de acá y lo giro en 45 grados. Lo tomo de acá y lo doblo en 45 grados. Lo tomo de acá y lo doblo en 45 grados. Tomo de acá, no me meto hacia adentro, que tope ahí y me doblo en 45 grados. Ustedes se fijan, van quedando exactamente iguales. Lo doblo en 90 grados. Este último doblez es en 90 grados. Y ahí está lista la base de mi aro. Bueno, esto le sirve para hacer también piedras colgantes, de todo. Entonces, con nuestro alicate, a mí me gusta hacer, en este caso, me gusta hacerlo con el alicate plano. Perfecto, ahí estamos listos. Estamos preparados para comenzar a insertar nuestras piezas. Bien, me preocupo de ajustarlo bien, que esté bien ajustado. A mí me gusta como está así. Si no, lo puedo entrar un poquito, subir un poco. Y es importante que esto me quede pegado aquí. Que esto quede ahí pegado. No abierto, pegado. No me gusta cómo quedó. Y ahora
lo bajo un poquito, que siempre tiene que quedar ahí pegado, ¿ok? Y inserto entonces ahora una mostacilla, un sombrerito, que aquí le voy a poner dos distintos. Abajo le voy a poner uno más abierto, para que me quede más chico la piedra, y uno más vintage arriba. Ahí. Y ahora lo mantengo apretado ahí, me pongo acá y lo doblo en 90 grados. Ahí está. Una vez que estoy ahí, acá le voy a hacer el círculo, ¿no es cierto?, para hacer el gancho del aro. Lo voy a hacer con esta pieza de 7 milímetros y me pongo aquí, hacia arriba, ahí, y me devuelvo completamente. Y ahí ya lo tengo listo mi aro. Ahí está, ¿eh? Entonces ahora yo golpeo los ganchos, ahí. Y con la parte negra de mi martillo, ¿no es cierto?, golpeo esta parte. Estos aros los pueden hacer con alambre 0,8 o 0,9. Perfecto. Y ahí estarían nuestros aros. Nos falta pulir la punta. Lo vamos a hacer también con nuestra fresa copa. Ponemos el alambre adentro y giramos. Si no tienen fresa copa, lo pueden hacer con cualquier tipo de lima, ¿no es cierto? No hay ningún problema, lo suavizan, que les quede suave, sin rebaba. Y finalmente, con alicate redondo, en este caso, le voy a sacar una puntita para que sea más fácil colocárselos. Ahí está. Y ahí estarían nuestros aros rosa vintage, triangulares, ¿ven? Esto ustedes pueden hacerlo de distintas formas. Estos son redondos. Para sacarles una foto, para dar una buena foto y para que ustedes puedan apreciarlo con más detalle. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima clase. Suscríbanse, háganme comentarios, consultas para distintos tamaños de piedra. Yo les puedo dar también los distintos tamaños de alambre. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!